Quizás Bienvenidos, por bienvenidas a este espacio. Elena, voy viendo aquí, me voy emocionando de ver a la gente. Sí, sí, se me había quedado aquí un momentito bloqueado el móvil, Ah, pero vale. ya está, no sé si había quedado ahí estática. Pero bien, pues muchas gracias para las personas que se están uniendo, por acompañarnos en esta conversación, que esperamos que puedan inspirarse en las palabras, en los diálogos, en los poemas, en las imágenes que estaremos aquí compartiendo. Nos vamos a dar unos momentitos para que las personas se unan. Para que les dé tiempo a ir entrando. Qué ilusión estar contigo, Liliana, me hacía mucha, Ay, mucha ilusión. yo también tenía muchas ganas de esta conversación. Además, me siento como en casa. O sea, me siento como muy cercana a ti, de hablar, de Lo sé. conversar, de intercambiar ideas. Entonces, y muy contenta de encontrarnos en este espacio virtual, digital, porque personalmente no nos conocemos, pero me parece increíble cómo se tejen redes, ¿no? Cómo A se mí me encanta, teje yo digo, comunidad. a mí me encanta. Yo ya digo que ya me quejaré en un futuro, pero yo ahora todavía estoy en el momento de enamoramiento con, no tanto con la red y con toda la gente, no tanto con la red, porque al fin y al cabo la red es una red, pero sí que con toda esta gente que he tenido la suerte de encontrar en Substack, ¿no? Porque hay muchísima gente, o sea, he conectado como con ninguna red, o sea, es que ninguna ha conseguido que yo conectara tanto con todo el mundo, vamos. Es cierto, y además a mí me encanta, por ejemplo, en tu publicación, cómo van llegando los comentarios cuando publicas las biografías y eso, pero cómo nos vamos respondiendo, ¿no? O sea, como que también tú comentas, pero entre todas también vamos allí agregando a la Cositas, conversación. sí. Sí, sí, Exacto. sí, sí, se hace conversación, no es solo contestar lo que yo digo, ¿no? O con una palabra como en otras, ¿no? Sino que hay contestación. Me ha encantado Gabriela, hola. Ana Hola, también. Ana Muy también bien. la veo aquí. Pues muchísimas gracias por unirse a este ratito de conversación, de inspiración. Entonces vamos a esperar un minutito más, ¿te parece? Vero, Estupendo. Sí, sí, y esperamos un poquito así, que entre todo el mundo que y puedan vamos entrar. saludando a las que están ahí, que más hace, bueno, pues claro, es que además son nombres que más conocí, aunque no le pongo cara a todo el mundo, bueno, a Gabriela sí, a Elena también, porque además es que los he visto hasta en directo, o sea, es la única red donde yo he quedado con gente en Madrid, pero además de forma improvisada, o sea, yo no lo organicé ni nada, sino una me dijo, ay, podríamos ir, o sea, que ya digo que es como Claro, muy chulo también, sí, eso sí. es muy guay. Sí, sí, o sea, a mí me parece súper bonito como de esta red vamos trascendiendo a lo presencial, ¿no? Como el micelium, ¿no? Como las raíces se van encontrando. Sí, Eso me sí, parece totalmente. precioso, precioso. Bueno, pues vamos a ir empezando, ¿te parece? Y Perfecto. vamos a inspirarnos esta noche. El tema de esta conversación son mujeres, naturaleza y creatividad. Todas y todos bienvenidos a este espacio. Y bueno, para iniciar y para hacer como una parte más simbólica, quiero iniciar leyendo unos poemas. Las personas que me conocen saben que amo la poesía. Entonces me parece muy lindo que nos inspiremos en poemas también. Traído a Emily Dickinson, Ese una lo tengo yo. poeta que se inspira en la naturaleza, o sea, que gran parte de sus poemas los escribió estando en la naturaleza, y además se inspira en la naturaleza. Voy a poner las gafas para poder ver bien. Entonces, bueno, este es un poema cortito y dice, como los niños dan al invitado las buenas noches y reticentes se van, así mis flores elevan sus bellos labios y se ponen los camisones. Como los niños brincan cuando están despiertos, alegría que es la mañana, mis flores desde cientos de cunas se asoman y brincan de nuevo. Un poema inspirado en las flores. Emily Dickinson me encanta, su Qué poesía bonito muy lees, fresca. además. Lees muy bien, Liliana. O Ah, sea, muchas gracias. lees muy Y así bonito. pues vamos dando como inicio a
este espacio, a esta conversación. Y antes de empezar, voy también ya otro poema que también me gusta mucho, otra poeta que también a mí me ha inspirado mucho, poeta, escritora, y que creo que también nos va a hablar de en lo que se convierte la naturaleza. Entonces, este es un poema de Mary Oliver y dice lo siguiente: he decidido buscarme un hogar en las montañas, en alguna cumbre donde se aprenda a vivir tranquilamente en el frío y en el silencio. Se dice que en un lugar así pueden descubrirse ciertas revelaciones, que lo que el espíritu busca puede ser sentido con el tiempo, sino exactamente entendido. Lentamente, sin duda, no me refiero a unas vacaciones. Por supuesto, al mismo tiempo quiero quedarme exactamente donde estoy. ¿Puedes entenderme? Bueno, inicio. Yo creo que con este inicio, Pues, con esta bienvenida para todas las personas que estamos aquí, que nos inspiramos en la naturaleza o que sentimos esa conexión fuerte, pues vamos a empezar. Y quiero que empecemos ahora, que continuemos, ya hemos empezado, pero que continuemos. ¿Y qué te parece si nos presentamos quizás para las personas que no nos conozcan, las personas que están perfecto. llegando o que les sonemos un poquillo, pero que no sepan mucho de nosotros? Entonces, ¿qué te parece? Sí, inicia, Albero. Estupendo. ¿Quién empieza? Dale tú. Venga, pues le doy yo. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues yo soy Verónica Maraver, para quien no me conozca, y soy aquí en Substack, que tengo la publicación Crea como una chica, que lo voy a explicar muy prontito. Lo que hago es visibilizar el trabajo de las mujeres artistas, escritoras, músicas, artesanas, o sea, ahí abrazo a todas, y visibilizo sobre todo el trabajo de las mujeres antecesoras, de las que antes que nosotras pues crearon, ¿no? Y lo hicieron muchas de ellas con muchísimas barreras. Entonces hablo de ellas, hago biografías, anécdotas y bueno, y esa es la plataforma que lo que también hace es servir de puente para que nosotras también creemos. Y soy ilustradora y autora. Bueno, autora me han dicho que no lo diga porque es mejor escritora, pero no soy escritora, soy autora porque he publicado algún libro, es así, de ilustración y básicamente es lo que hago. Pues muy bien, muchas gracias, Vero. Yo soy Liliana Reina Úsuga, soy una caminante de la vida, científica, docente universitaria, aprendiz de hortelana, aprendiz de poeta también. Y bueno, tengo en Substack una publicación que se llama Sostenibilidad 4x4 y aquí de lo que hablo es justamente de cómo sostenemos la vida y especialmente de cómo construimos vidas más libres. Por eso el 4x4, ¿no? Del ir hacia la libertad a partir de la creatividad y la conexión con la naturaleza. Así que allí podrán encontrar lo que son metáforas de la naturaleza, prácticas creativas, todo en torno de cómo podemos cuidar de nosotras y al mismo tiempo cuidar del planeta. Y bueno, Vero, me gustaría ahora como ya para ir entrando en materia del tema que hemos seleccionado para hoy ¿Mm? y justamente que va muy ligado con el trabajo que tú haces en Crea como una chica que a mí me encanta. Me has ayudado a descubrir muchos artistas que desconocía totalmente Como todas. y sí, y como de inspirarme en muchas cosas y bueno, como también tomar como esa fortaleza, ¿no? Y el coraje también de crear como una chica. Y a mí me ha surgido la duda y la curiosidad de, bueno, ¿de dónde sale esta idea? O sea, ¿de dónde sale la idea de Verónica? ¿Qué pasa en la vida de Verónica Maraver para crear este proyecto? Pues yo creo que sale de, bueno, yo creo que, bueno, siempre que lo explico, todo el mundo, todas las mujeres se sienten identificadas. Yo creo que sale de un robo, o sea, de que me robaron desde muy pequeñita, desde niña, me robaron a las referentes. Entonces hay un momento en mi vida, muchos, pero hay momentos en la vida
en los que te ves muy limitada, y es así, y piensas, ¿por qué, no? Y quizá lo ves a posteriori, ¿eh? No lo ves en el momento, pero Ujú. te sientes como muy limitada y piensas, ¿por qué, no? ¿Por qué esta limitación? ¿Por qué me limitaba yo tanto? ¿Por qué no era capaz de ver más opciones en ese momento? Y yo creo que básicamente uno de los pilares está la educación, está todo, pero estaba mucho culturalmente en general, es decir, yo iba a una ciudad. Tenía interés, pero era un interés como muy frívolo, como muy superficial, ¿no? En esa ciudad, en lo que bueno, en lo que había allí, en lo que podía ofrecerme, los museos, todo. Hasta que me di cuenta que cuando yo empezaba a interesarme por las mujeres, sí que se abría todo ese abanico cultural y sí que tenía un interés genuino, ¿no? En todo eso, porque yo me veía reflejada. Esto no es nada en contra de los hombres, es simplemente que yo necesitaba toda esa referencia que no me habían dado, ¿no? Y que además ahora me ha abierto también a nivel creativo yo me he abierto muchísimo más, porque he conocido otras formas de hacer, me he visto reflejada, he visto que otras lo han hecho, y ojalá eso lo hubiese tenido yo de pequeña, porque yo era una Sí. mujer con mucha imaginación, entonces hubiese tenido ahí una apertura, ¿no? Que bueno, pues no la tengo, pero bueno, pues me hubiese gustado tenerla. Y por eso nace Crea como una chica y por eso nace para adultas. Muchas personas me dicen, ¿por qué no haces esto para niños, para estudiantes de instituto, ¿no? Que parece como que están en formación y tienen más oportunidad. Pues no, yo lo hago para adultas y para mujeres a veces muy adultas, es decir, mujeres que ya están jubiladas, que son mayores y lo hago por eso, Ujú. porque visibilizo a mujeres adultas para mujeres adultas, porque todavía tenemos la oportunidad de rescatar a esas mujeres que nos han negado a nivel cultural, ¿eh? A nivel, bueno, pues la sociedad estaba montada así, a nivel de canon artístico es lo que hay y nos Ujú. las han robado. Y lo hago, creo, desde la emoción y desde la empatía. Yo no lo hago solo por investigarlas, yo me acerco a ellas y me las llevo. No me separo mucho de ellas a nivel emocional. Y luego desde ahí, y también para que sirva como puente, para otras mujeres. O sea, que también a vosotras y a quien me quiera leer, pues yo estoy todo el día investigándolas, pues a quien me quiera leer también les sirva de inspiración, ¿no? Y eso es, creo que ese es mi porqué. O sea, ¿por qué? Pues porque me han robado y quiero que me lo devuelvan, ¿no? Como no me lo van a devolver, me lo cojo yo y digo: "Venga, esto lo quiero". O sea, sí. Sí, sí. Es súper interesante porque lo que tú dices, ¿no? O sea, yo creo que muchas nos sentimos muy identificadas con esta situación de el no tener referentes. A mí una vez alguien me dijo, uno no sueña con lo que no conoce, ¿no? O sea, uno necesita conocer, o por lo menos alguien que le dibuje una puerta, una ventana, y que uno se dé cuenta o que mire, le señale, ¿no? Ni siquiera que le dé todo el método, pero como que le señale una dirección. Y, y es como, y muchas veces es un despertar, ¿no? O sea, la creatividad está ahí y podemos tener cualquier edad. Pero realmente siempre va a estar ahí como dispuesta, esperando que uno le abra la ventanita para salir y explotar, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente eso también lo he sentido porque he empezado a acercarme a la creatividad también ya, con una edad, pero, o sea, no de niña, no de porque también tenía como otros objetivos, otras cosas, otros objetivos que me habían dicho que tenía que buscar, ¿no? Y entonces siento que es súper valioso y que es muy importante este trabajo de compartir, o sea, de compartir de como de esa inspiración colectiva, de ese, si yo me desperté, tú también te puedes despertar y podemos crear esta red o tejer, este, Una red, e sí. exactamente, Una red infinita, que si quieres es infinita. Y luego tengo, bueno, total. eso también es verdad. Sí, y luego está la parte también colectiva, que yo también creo mucho y creo que además que es, creo, la época que nos toca vivir no es ni la mejor ni la peor, pero es una época que tiene unas características muy concretas y a nivel digital son muy potentes y Ujú, las sufrimos todas. Y a nivel individualismo también es muy potente. Y aunque parezca que haya mucha red, en realidad hay muy poca. Entonces, también toda la parte colectiva aparte de hacer cosas juntas, me parece
además me parece una forma de resistencia a todo el mundo que nos viene encima. Hacer cosas, por pequeñas que sea, claro, digitalmente tampoco puedes hacer unas grandes cosas, pero bueno, esas pequeñas cositas que podemos hacer juntas es una forma también de decir, bueno, no estamos tan desconectadas, sino que estamos aquí, podemos hacer cosas juntas, incluso a través de este medio digital podemos hacer cosas. Por eso también esta parte colectiva, que además aquí me ha gustado mucho porque me habéis acogido totalmente eso, que es, Mm. a veces yo pienso que se me va un poco la olla y que me hacéis caso, ¿no? Esa parte es muy importante para mí también, porque eso sí que para mí es como activismo, prácticamente de hacer cosas juntas. Lo hago físico cuando puedo y lo hago online también. Todas las Y propuestas que pueda las haré ujú. colectivas, porque para mí es primordial hacer cosas juntas, porque es una red infinita, ¿eh? Un hilo que va tirando a otros y que nos va conectando entre todas. Y que yo creo que esto es fundamental en la creatividad. O sea, cuando hablamos de la agencia que puede tener la creatividad, o sea, el momento de unirnos y lo dialógico, ¿no? El dialogar con las otras personas a través de las expresiones creativas, creo que es fundamental. Y a mí me gusta mucho eso de tu proyecto, o sea, de tu iniciativa en la que yo estoy, la que participo. Trato de ser Sí, activamente en lo posible, pero la verdad que eso me gusta mucho, o sea, es generar esos diálogos y creo que eso también es lo que realmente nos lleva al trabajo colectivo, o sea, no es como el cada uno separado, aunque estemos haciendo lo mismo en cierta medida, pero si no es, bueno, cómo dialogamos y cómo luego esto se va integrando también en el trabajo de cada una. sí. Bien, Vero, tú nos vas a hablar de unas mujeres de las que te estás trabajando, con las que has trabajado, con las que o de las que has conocido el trabajo que han estado muy vinculadas, su arte, su expresión artística, muy vinculada a la naturaleza, o se han inspirado en la naturaleza o han encontrado refugio en la naturaleza. Entonces, cuéntanos, ¿por quién empezamos? Bueno, venga, vamos a hablar de algunas mujeres. He cogido un pequeño, bueno, pues de las que he ido hablando también. He hablado muchísimas. De hecho, me ha costado mucho seleccionarlas porque cuando he ido mirando las mujeres, incluso en las que había hablado, todas tienen conexión con la naturaleza y muchísima, porque te ves a Maruja Mayo y estaba totalmente obsesionada con las playas de Chile, por ejemplo, ¿no? Y bueno, incluso hace performance en las playas de Chile y en otras playas. Quiero decir que ella estaba obsesionada con la naturaleza, pero hay muchísimas artistas, bueno, y las escritoras que has hablado tú, como Emily Dickinson, que también estaba Ujú, absolutamente conectada con la naturaleza. Y me ha costado, ¿encontrar algunas, que sean solo, bueno, que sean como más, ujú. pues bueno, solo coger a 2 o 3 me ha costado un poquito. Pero he cogido las que más me han tocado a mí en ese sentido. Y a mí, particularmente, hay 2 cosas que me tocan mucho de la naturaleza, que es cuando la naturaleza, cuando alguien siente como una llamada muy, muy bestia para la naturaleza salvaje. Salvaje quiero decir esa naturaleza remota, esa naturaleza difícil, ¿eh? Porque está muy bonito decir la naturaleza, esa casita en el campo, esos bosquecitos que nos imaginamos todas en la cabeza, pero, por ejemplo, Tove Jansson, que fue una escritora e ilustradora, eh, de Finlandia, que fue muy conocida en su momento por hacer unos muñequitos que se llamaban los Mumins y que fueron, pues, un éxito en su momento. Ella, en un momento dado de su vida que le sobrepasaba toda esa popularidad que tenía y que necesitaba como desconectar, se fue a una isla, pero una isla que no medía más de, pues, 40 metros cuadrados. Era una isla, un islote, o sea, 40, 50 metros, no sé cuántos eran, pero que era algo muy pequeño. Y se fue a una isla remota allí en Finlandia, ¿no? Con su pareja. Ella era lesbiana, eso también en esa época en Finlandia, porque estamos hablando de 1914, nació ella, pues a mediados de los 90. Estaba perseguida la homosexualidad. Entonces se fue con su pareja, donde pudo vivir una vida feliz, y además hizo un libro que lo tengo por si a alguien le interesa. Está en inglés solo, eso sí, no sé si se leerá o se leerá al revés, pero es, No se Notas leería. desde una isla. Ujú, Lo sí. tenéis, yo creo que lo he encontrado, es así, no me gusta, promocionar tanto Amazon, pero es que solo lo encontré en Amazon, además a muy bien precio, muy chulo, además con sus tapas gorditas. Sí. Y es un libro que está ilustrado, em, eh, por su pareja, ¿sí? Y ella es la que escribe, y tiene unas acuarelas muy bonitas. Entonces, ahí sí que describe ella, pues, cómo fue toda su vida en esa naturaleza. Cuando ella se va a la isla,
consigue escribir su parte más personal. Hace relatos mucho más personales, se aparta un poco de los Moomins, que también es lo que necesitaba Ujú. ella, ¿no? Porque quizá a veces te come un poco los propios personajes que creas, y empieza a escribir relatos mucho más personales, que aunque eran relatos de ficción, estaban muy relacionados con su propia biografía, ¿no? De ella, y escribe también este libro de Notas desde una isla, y ahí habla de la importancia y lo difícil que es vivir en una isla. Ujú. Y me gusta mucho porque habla de sus rutinas y de lo importante que es de golpe tener que reparar una red, que eso quizás no es lo que pensamos, ¿no? Pensamos en ese Claro. paseo por el bosque o bañarnos, pero ella tenía que reparar redes porque si no, no podía pescar y no podía comer, Claro. porque, bueno, iban al pueblo cada no sé cuánto, pero no, ellos Ujú. pescaban, tenían que pescar. Entonces, bueno, pues toda esa parte de isla abrupta y en medio de la nada y tal, pues me ha gustado mucho. Tiene una cabañita muy pequeñita además, ¿eh? Podéis ver, tengo yo entrada, pero la podéis buscar, Sí. Dove Jansson, y veréis esa islita, esa cabañita pequeña que además tuvieron casi que vivir en el comedor porque la habitación estaba con goteras y no sé qué, o sea que al final cada vez se reducía más ese espacio. Ujú. Y a mí me impresiona mucho mujeres porque, yo lo puedo tener si quieres como sueño, esto de irme a Ujú. un lugar remoto y vivir allí, pero sé que es un sueño que lo tengo solo para tenerlo allí, porque yo no lo voy a cumplir, porque realmente no quiero, ¿eh? O sea, porque es Sí. algo que yo no podría vivir. Y siempre me impresiona mucho este tipo de artistas que hacen esto, que se van a la naturaleza como refugio, porque muchas lo hacen como un refugio personal, una Ujú. naturaleza dura, porque es una naturaleza dura, y esto siempre me ha impresionado. Entonces quería traer a Tove Jansson por esto, Sí. ¿no? Porque me parece un ejemplo. Tú vives en la naturaleza, Lina, tú sí que vives, Sí, ¿no? sí, pero en ese sentido es más una naturaleza más, aunque sea salvajada, más domesticada un poco. Y justo estaba pensando en esto, porque muchas personas piensan que cuando digo, yo vivo en el campo, una casita en el campo, pues me imaginan ahí contemplando la mañana, todo el amanecer y estando ahí en paz, pero no, o sea, el trabajo en el campo, o sea, hay muchas cosas para hacer. Yo vivo en el campo, no vivo del campo como tal, o sea, yo no soy agricultora, ni tengo una actividad económica directamente vinculada a la tierra, pero sí tenemos todas las acciones que, eh, la madera, por ejemplo, ahora en el invierno, y hay que acomodar la madera, hay que traer la madera, hay que secarla, hay que, o sea, como que son muchas acciones que yo las disfruto mucho, pero tiene uno que estar dispuesta a eso y bueno, es una vida que yo he elegido también. Pero que si, por ejemplo, justo pensaba, aquí cuando llueve mucho, y esto siempre me da risa a las personas. Si llueve mucho, si hay mucho viento, yo me quedo sin internet. Así que hoy estaba justo cruzando los dedos de por favor que no vaya a llover porque voy a quedar sin la señal de internet, porque claro, en lo rural es una señal o una infraestructura pues muy arcaica. No tenemos fibra óptica, no, sino es algo más comunitario. Lo mismo, por ejemplo, la carretera. Si llueve mucho en las épocas de mucha lluvia, por ejemplo, hace un año que llovió mucho, nos quedamos como varios días sin salir de casa porque la carretera era lodo, o sea, no se podía salir de allí. Entonces, sí es interesante como el ver la naturaleza, no solamente como ese refugio encantador, ¿no? Como esa romantización que de pronto muchas veces nos pueden vender o nos podemos imaginar, sino yo creo que una característica de la naturaleza es eso, el ser agreste, ¿no? O sea, el ser asalvajada. Entonces, creo que también puede tener mucha relevancia justamente el cuando uno busca ese refugio, ¿no? O esos espacios, porque al final la naturaleza es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? O sea, porque nosotras somos parte de la naturaleza, entonces quizás, no sé, voy a decir algo aquí en el ámbito de la especulación, pero Especula, quizás, especula. no, quizás uno entre más necesita a salvajarse, o sea, como que más necesita esos espacios para llenarse de eso agreste para que salga y brote también lo agreste que Aún llevamos más, dentro, o sea, sí, que sí. al final es parte de nuestra esencia, ¿no? Sí, sí, yo creo Pensaba que, bueno, ahora. sí. Sí, yo, bueno, yo a mí me impacta mucho, porque me parece como muy valiente irse, en este caso ya, bueno, ya digo, es una isla Ujú. muy pequeñita, he dicho 40 metros cuadrados, igual hace 100, pero es igual. Sí, 100 metros cuadrados dejando atrás es muy pequeñita, ¿eh? Es algo muy pequeño
y a mí me impactó mucho su historia y cuando leí las notas desde una isla, como primero no es tan romántico todo, ¿no? Hay momentos duros, momentos en los que el mar manda, ¿no? Y momentos que no se puede bajar al mar, que tienen que quedarse allí por el viento que tú decías, que casi que les tira la casucha que tenía, porque era una caseta muy chiquitita, momentos muy de tranquilidad. Y una cosa que me gustó mucho es como ella habla de cómo las manos, hacer cosas con las manos, te Mm, quita todo el trabajo mental que a veces tenemos y que no queremos, ¿no? Que ese es el run, cuando te pones a trabajar con las manos, se te va porque no te queda otra, tienes que estar pendiente de lo urgente, ¿no? En ese momento total, y eso me gustó totalmente. mucho también cuando lo Sí, explica. mira que para mí eso ha sido como el, el saber que tengo manos, voy a decirlo así, ¿no? O sea, porque siempre, antes de vivir aquí en el campo, eh, mis manos se las dedicaba a estar en el ordenador, ¿no? Y hacer pocas cosas realmente con las manos, pero el estar aquí, el tocar la tierra, el mirar si está húmeda, no está húmedo el suelo, si que necesita una planta, el tocar la madera, el tocar las piedras, el cocinar también con lo que va saliendo del huerto, o sea, esas cosas, hay una magia en las manos, o sea, el Que saber que tenemos manos, sí, sí, eso me parece y que se súper. usan, y que se usan. Exactamente, que es como todo lo que no sabía que podía hacer con mis manos, eh, Es es así. A mí me impresionó mucho eso Sí. porque ya digo, yo vivo en ciudad y de hecho, yo lo dije en una de las entradas que tengo, algunos artículos, que, a mí toda esa parte de la naturaleza, que yo estuve mucho tiempo desconectada y todavía sigo, vivo en una ciudad, estoy desconectada de la naturaleza, pero hago muchos esfuerzos para conectarme con ella porque, em, hubo un día que me di cuenta que lo único que sabía de la naturaleza era una cosa que me dijo mi abuelo, que era que cuando los pájaros, sobre todo las golondrinas, volaban bajito, es porque iba a llover. Mm, Y es lo único que sabía, o sea, sí. ¿sabes? Un día veía los pájaros abajo y me iba a llover. Eso es lo único que sabía de la naturaleza. Realmente es lo único. No sabía ni siquiera cuándo se caían las hojas de los árboles de delante de mi casa. O sea, yo estaba desconectada 100% y a partir de ahí es cuando hice un esfuerzo por conectarme en todos los sentidos y con incluso la naturaleza urbana, que también existe, ¿eh? Esa naturaleza urbana, esos árboles, esas cosillas que hay alrededor. Y hice un esfuerzo, ¿eh? Las Exacto. florecitas, todo Ujú. eso. Y por eso digo que bueno, que esa conexión tan fuerte a veces tiene que ser un rebote también, porque porque tú estás ahí en medio, con la Sí, naturaleza, con los pájaros que hacen de todo, no solo vuelan bajo. total, y que anidan en cualquier lugar donde uno menos lo espera, tienen el nido. Pero también es importante ahora que tú lo mencionas, y creo que eso también para dejarlo también de mensaje a todos los que viven en ciudad, todas las personas que están allí, o sea, hay muchas maneras de conectar con la naturaleza estando en la ciudad. O sea, no es solamente, claramente es como lo más aconsejable sería eso, pero yo siento que uno todos los días, lo que tú decías, si me fijo en el árbol que está afuera o si tengo una plantita también, o incluso empezarla a germinar, que muchas plantas se dan en ciudad. Yo empecé cuando vivía en la ciudad, yo empecé a tener, a poner plantitas en el balcón. La primera vez que me floreció una estaba feliz porque era que no se me había muerto. Entonces, bueno, pero el aprender a conocer eso, ¿no? O sea, cuando hay algo muy sencillo, por ejemplo, que me he dado cuenta que sirve mucho también, es el fijarse por dónde sale el sol. Porque no, el sol no sale todos los meses del año por el mismo lugar. Y es muy interesante porque entonces uno se empieza a dar cuenta, pues tal habitación sea, por la mañana le entra sol en X época del año o en X mes y el otro mes ya no habrá sol en esa habitación, sino que se habrá mudado al salón o ya no tendremos. Bueno, no sé, como que ya todas esas cosas nos empiezan a conectar con los ciclos de la naturaleza. Yo siento que al final también es un poco afinar la mirada, la atención, ¿no? Como tomarse el tiempo un poquito para observar. Sí, exacto, sí, que es lo que no hacemos.
¿no? Que Ujú. vamos con el móvil, ¿cómo vas a ver un pájaro volar bajo sin luz, no? Total, bueno, las personas a veces ni siquiera ven con quién se estrellan, ¿sabes? Van caminando. No, no, sí, sí, van así, o sea, bueno, vamos así, ¿eh? Yo es Sí, verdad que sí. hago, ya digo, hago esfuerzos para intentar, no, pero te arrastra, o sea, es imposible, es algo muy difícil de que no te arrastre, pero yo sí que hago esfuerzos y creo que es hacer un esfuerzo realmente, ¿eh? Que no es un esfuerzo en pequeñas cositas. A mí me funcionó mucho, bueno, ahora me estoy metiendo mucho yo, que ahora hablamos de otra mujer, pero a mí me funcionó mucho hacerme como un diario muy, muy pequeñito, 3 minutos al día, con lo que vi, ¿no? Pensando en lo que vi el día anterior, lo que hice el día anterior y lo que sentí el día anterior, pero como una lista, nada de querido diario, no, una lista de las cosas que vi tal. Ujú, Y ahí me empecé a dar cuenta de lo que me interesaba, me di cuenta que los pájaros, por ejemplo, me interesan mucho en sí. general. Y también, pues eso, te vas también, cuando tú te das cuenta que te gustan los pájaros, también te paras un poquito más a mirarlos. Entonces, eso no es un gran Ujú, cambio de vida, no vas a tener la transformación absoluta, pero bueno, son pequeñas cositas que te pueden ayudar a conectar también con esa parte de naturaleza, porque ujú, también ves cosas en la sí. naturaleza, en la ciudad, por pequeñas que Además, es sean. que yo siento que al final esto es una madeja, ¿sabes? O sea, uno empieza por eso y es un hilito como el que estábamos hablando al inicio de cómo se van tejiendo las redes, pues es lo mismo, ¿no? O sea, como que si uno encuentra un hilito de lo que le interesa, si son los pájaros, si son las flores, si son los árboles, si ir al parque, las ciudades que tienen río también me parece maravillosa, los que están cerca al mar, ir a observar, o sea, como que con que uno encuentre ese hilito, el, ¿sabes? Como esa punta del hilo, ya ir ahí ya se va tejiendo, ya se Tejiendo va, todo. ya se empieza a tirar de ahí. Sí, sí. Yo creo que la Sí, creatividad es un poco eso, es más también que a veces nos metemos muchas rutinas, muchos rituales, muchas cosas, ¿no? Que al final, bueno, pues al final quizá tampoco hace falta intentarlo tanto, o sea, también a veces es eso, ir tirando y dejarlo un poquito fluir, ¿no? Que también sí. ayuda, ¿eh? Ya un poco. Y además porque este es el primer como el primer paso de la creatividad, ¿no? O sea, el explorar, el permitirnos ser curiosas, ser curiosos, el dejarnos asombrar, ¿no? O sea, yo creo que ahí es como ahí empieza la creatividad, o sea, ya estamos siendo creativos en el momento que salimos de ese piloto automático y empezamos a preguntarnos algo y ya ahí se empieza a hilar. Y curiosear, y para eso la naturaleza es estupenda. Para Sí, eso y para las metáforas, yo creo que también para las metáforas, sí, ¿eh? sí, sí, eso me Para hacer encanta. metáforas, yo creo que es para mí es lo mejor. O sea, bueno, y además yo soy la señora de las flores en cuanto a toda la parte de Sí, ilustración, y las flores para mí son una forma de expresión absoluta, además las reivindicaré toda la vida, porque además están como muy, en el sentido sobre todo artístico, están como muy ninguneadas, como muy menospreciadas, ¿no? Las flores, que todas aquellas mujeres que pintaban flores, las sí, botánicas, todas esas mujeres pues han sido como muy invisibilizadas dentro de la propia invisibilización de las mujeres. Y eso, ¿no? Pues la metáfora que puedes hacer con la naturaleza a mí me parece infinita, que te puedes expresar y narrar a través de la naturaleza sin hablar nada, sin decir nada de lo que te ha pasado, pero lo estás diciendo, ¿no? O sea, sacarlo de otra manera. total, Y total. y a mí eso también me Es que parece la tierra habla en poesía, yo lo he descubierto. La tierra sí, habla en sí, poesía, sí. es Oye, muy poética ay, la mira, historia. hablando de la tierra habla en poesía y a Sí, mí se me ha apagado aquí la luz, voy a sí, encenderla un momento. vale, aprovecharé ahora Sí, y que haré diré que otra estaba cosa. un poco así, a media luz, que me gusta un poquillo Sí, más ya por la noche, pero justo creo que se ha quedado sin pues energía mira, esa lámpara. aprovecho ya que hablamos de poesía y te hablo de otra Sí, mujer, que esta no la conocerá vale, prácticamente nadie, además es poeta, o sea que sí. y le tengo aquí, su libro, que es un libro muy chiquitito, que se llama Nado Ujú, Sinogué, que ella es una poeta catalana, es una poeta que tiene una historia trágica, ella fue asesinada cuando tenía 23 años, o sea, esto es como, además fue una violencia machista, okey. y dejó una obra muy, muy potente, pero muy cortita, muy pequeñita, porque claro, esto es la obra de poesía, es verdad que tiene otra de narración, pero claro, dejó una poesía muy, muy cortita. Y sin embargo, cuando empiezas a leerla es una poesía violenta a veces, ¿eh? Es una poesía muy dramática si quieres, ¿eh? Pero cuando empiezas a leerla es toda paisaje, es toda naturaleza.
Y ahora que la estoy investigando, además en profundidad, porque es una de las que más en profundidad estoy investigando, hablando con la familia, con profesores, o sea, es un trabajo Sí, súper, o sea, estoy súper contenta porque, bueno, porque es un regalo que me pase esto y que tenga la oportunidad de conocer de esta manera a una de nuestras antecesoras. Pues ella sí, ella caminaba, ¿no? Ella era de un pueblo de la Plana de Cataluña, es de una comarca, y caminaba muchísimo, le costaba mucho caminar, se mm, subía a la parte alta, digamos, del pueblo, porque veía toda la plana, toda la parte de la llanura que había, ¿no? Pues allí debajo, ella la veía desde allí, le gustaba mucho caminar, era rural, tenía un punto rural, no era payesa que se dice aquí, no era campesina, no era una persona de que tuviesen campos ni nada, su sí, familia no, pero sí que es verdad que era una persona que tenía mucho conocimiento de todo lo que era la parte rural. Y ella tiene un montón de poesías y en todas se reconoce ese paisaje que ella pisaba. Y en todas se explica a través de ese paisaje. Ella utiliza el paisaje, todo ese paisaje, para hacer poesía. Y a mí me parece una maravilla, sobre todo irte allí, ¿no? Y estar allí leyendo sus poemas en los sitios claro, que le inspiraron a ella, pues, a hacer estos poemas. Y es que todo, o sea, todo el poemario, no todo, prácticamente todo, también es un poco surrealista, si quieres, ella tiene sí, puntos de diferentes universos, los mezcla, los mete ahí en medio, ¿no? Y es compleja, es su poesía, pero ella utiliza, pues, todo ese paisaje y toda esa naturaleza para explicarse. Yo creo que ella bueno, una de sus referentes seguro que era Emily Dickinson, estoy segurísima, porque se ve en la poesía. Y, y claro, yo no sé, yo no podía hablar con ella, muy poca gente ha podido preguntarle, porque justo lo acababan de publicar su primer poemario que se llamaba Paisajes con invierno, y claro, no se ha podido ella tampoco, ¿no? Expresar tal, pero yo estoy segura que todo esa parte también de movimiento, no solo de la naturaleza, sino sí, del movimiento que te hace tener la naturaleza, el caminar, todo eso también creo que es una fuente de inspiración y de creatividad. Yo creo que cuando te mueves, claro, fluye todo de una manera distinta mm, y entonces, claro, ir a la naturaleza tienes que moverte de alguna manera, no, sí, no, no te pones, te dejan allí, ¿no? Y te quedas allí quieta, sino que te tienes que mover, aunque sea con la mirada, con todo te mueves, ¿no? Y hay movimiento. Entonces creo que también esa parte es importante en la creatividad, ¿no? Las mujeres ir a la sí, naturaleza, los hombres también, ujú, que se total, sí, muevan. todo así. Es súper interesante esto de la deriva, ¿no? O sea, de el caminar, cómo nos ayuda también a descubrir el paisaje que tenemos, o sea, el paisaje en el que estamos, pero también cómo nos baja el cuerpo. O sea, yo siento que salir a caminar y porque son muchos las artistas que se inspiran allí, justamente el poema, Mary Oliver, que leí uno de los poemas, para ella era vital salir a caminar y tenía ya también como unos recorridos que hacía, pero tenía luego también algo como de la deriva, y yo siento que el bajar al cuerpo es, o sea, como que la acción de caminar ayuda a eso. Y ahora mientras escuchaba, he caído en cuenta de algo que lo voy a compartir aquí, pero en el ámbito de la especulación nuevamente, pero pensaba era, nosotros aquí tenemos una época que no hay agua, o sea, aquí en el territorio donde yo vivo, o sea, no tenemos, hay un acueducto comunitario, pero hay una época donde del acueducto de la montaña, que es el verano, pues no hay agua, entonces tenemos un tanque de agua donde compramos el agua y llega aquí. Pero resulta que tenemos que ponerle una bomba de vez en cuando porque el agua cuando está quieta se empieza a podrir, se empieza a salir los hongos, bueno, y eso me parecía ahora muy interesante mientras te escuchaba, es porque, claro, al final necesitamos también movernos porque este cuerpo que habitamos es 85% agua, y si no lo movemos, pues pasa lo mismo que pasa al agua estancada, ¿no? Que se pone fétida, que ya no sirve. Entonces siento que también de esas artistas que tú mencionas, porque también la primera que nos has contado, ostras, esa también tenía un montón de trabajo físico para vivir, para irse a Un montón, pescar, y para arrendar, nadaba muchísimo. para Sí, sí. O sea, exacto, moverse se movía mucho, ¿no? Y nadaba muchísimo. Hay otra, Georgia O'Keeffe también, que ujú, mucha gente la conoce, que es pintora, es una pintora estadounidense que mucha gente conoce, sí, que también cada mañana ella también, ¿no? Como me gustan estas mujeres que se van
a esta parte, pues, mucho más salvaje, mm, ya se fue a Nuevo México, que primero allí se retiraba temporalmente, hasta que al final se fue allí totalmente a vivir, y era totalmente desierto, o sea, allí es desierto. Y lo mismo, caminar, cada mañana caminaba. Era su forma ella de ponerse, pues, en marcha bueno, y de abrir un poco también la mente. Yo creo que cuando caminas todo fluye de una forma distinta. Es ese propio movimiento que también permite que tu propia cabeza se mueva de otra manera. Bueno, yo ahí sí que no tengo ninguna duda, o sea, lo firmaría como sea mentira, o sea, quiero decir, aunque me lo haya sea una opinión, yo lo firmaría como verídico totalmente. O sea, yo creo que caminar y moverse, eh, es que es básico sí, para crear creo que y sí. sobre todo para que fluya, ¿eh? Porque sí que se pueden Ujú, crear muchas cosas muy parados, ¿no? Sí que se puede, pero creo que para que fluya de otra manera, necesitas ese movimiento, ese traslado de un lado a otro, tienes que hacerlo. Y hay que hay todo un hacerlo. tema ahí, ¿eh? Porque en tema de caminar, Ujú, la mayoría de mujeres, muchas, además muchas sí, no podían caminar por la calle en según qué épocas, y lo hacían de otra claro. manera. Que ahí también hay un Sí. temazo, ¿eh? Ese también es un tema, así que Mira, lo dejo eso ahí. eso lo vamos a dejar pendiente para Sí, otra, o sí, eso sería sí, tema de otra charla, porque, por sí, ejemplo, en sí. este del caminar también desde la antropología del arte, que estoy haciendo ahora un diplomado en esto, tenemos también hemos entrado a o sea, tenemos un módulo específico donde estamos hablando justo de la deriva, del caminar, de cómo esto realmente y cómo muchos artistas, el core central de su obra, es caminar, o es el movimiento constante. Incluso hay varios libros que se llaman Elogio al caminar. Le Breton tiene uno Sí, sí, que se llama así. Entonces, sí, sí, y creo lo he que eso es leído, sí. interesante lo que tú dices de no solamente en la naturaleza, o sea, yo creo que ahí se potencializa todo, pero que también cuando estamos en la ciudad, caminar, salir por lo menos. Creo que eso es como lo que nos ayuda también a hacer ese cambio ese clic de pasar al cuerpo, pero también de salir del automático. Sí, salir del automático y del ordenador y de estar ahí, que bueno, yo también Ujú, yo no soy ejemplo de nada, ¿eh? Pero sí que es verdad que cree que es salir, que te dé el sol, que también es naturaleza, que te dé el total, sol y que diga sí. sepas que eres un ser vivo y que estás ahí en un planeta, ¿no? En un sistema solar, ¿no? Porque a veces Sí, no nos damos cuenta de que somos seres vivos también, ¿eh? Como cualquier otro y que necesitamos lo básico para vivir y para estar conectados, un claro, mínimo de supervivencia también, o para sea, que a hacer veces nos cuesta un fotosíntesis, sí, poquito. sí, Pues sí, pues, total. Georgia Cricket me gusta por eso, porque también esa parte de esa de movimiento, ¿no? Y de caminar, y luego por la parte esta que ya he dicho que me apasiona mucho, porque yo no lo haré nunca, pero soñaré toda la vida con hacerlo, que es irte a esa zona tan árida, tan distinta, tan difícil de vivir como es un desierto donde tienes, bueno, ya se van contando, pues eso, los cadáveres y todo, que al final ya los fue también Mm, dibujando. Y un poquito por lo que ella decía de todos estos esqueletos que se iba encontrando, que ella decía que para ella eran como partes vivas realmente, porque para ella eran memoria y el paisaje también es memoria, creo. También esa parte de naturaleza es memoria, ¿no? Ese paisaje que aunque pueda cambiar, también ujú, nos ayuda a conservar esa memoria, esas robledas, da igual, lo que cada sí, una tenga en su propio paisaje ujú, personal, em, son parte también de nuestra memoria. Y creo que también esa memoria es importante a la hora de crear y de inspirarte, ¿no? Porque no estás desconectada, la mente conecta esa memoria, ujú, ese pasado que pasó allí en ese mismo sitio o incluso en tu propio pasado, cuando total, llegas a una parte de, no sé, a ujú, mí me pasa, incluso no hace falta ni que sea tan con la naturaleza. A mí hay zonas de las autopistas que para mí son casa, porque cuando venía de vacaciones veía según qué cosas y decía: "Ya queda poquito para llegar a casa", que siempre me gustaba también llegar, ¿no? Pues sí, esto en un paisaje se multiplica por 1000, ¿no? Yo no he tenido esa total, suerte tanto de sí, tener esos paisajes grandes, que yo me puedo imaginar a alguien que vuelva ujú, a su pueblo que esté, no sé, que sean las montañas altas, ¿no? Eso tiene que ser, increíble. No sé si a alguien de lo que nos está escuchando le sí, pasa esto, que ve la montaña y dice: "Esto es casa ya", ¿no? total. Me acordé que en Colombia tenemos una canción, para los que no me conocen, yo nací en Colombia, crecí en Colombia, y hay una canción de salsa que dice, ya vamos llegando, me voy acercando,
No puedo evitar que los ojos se me agüen. Y entonces la canción va de alguien que vuelve a su pueblo natal y empieza a hacer la descripción de todo el paisaje que va viendo, además es de una zona de Colombia muy específica con una naturaleza muy especial y hace como toda la descripción allí, ¿no? O sea, y toda la emoción que siente al encontrarse con ese paisaje conocido, pero en el que no ha podido estar hace mucho tiempo. Yo no soy buena cantante, no se pudieron dar cuenta, pero dice, Oh, no lo has hecho tan bueno, mal, pero bueno, más te animas, te lees bien, has cantado bien, ¿qué más quieres? O sea, perdón, pero bueno, ya no, era por no, lo traer has la hecho muy canción. bien. Lo has hecho muy bien, además te has animado, no sé, que lo sabes que lo has hecho muy bien, se ha escuchado, Estamos en entendido muy bien, confianza. además bien. Sí, sí. Y ¿sabes qué? Volviendo al artista, pensaba ahora, o sentía sobre todo cuando traía estas partes, porque sí que he visto algunos cuadros de ella, que con los huesos o con esta parte de la muerte, ¿no? O sea, también me parece algo súper interesante, porque claro, la naturaleza tiene este ciclo vida, muerte, vida, ¿no? O sea, lo que antes vivió, luego va a ser el humus de la tierra y va a ser el abono, y a partir de ahí saldrá otra árbol, otras plantas, otras especies, y volveremos a esto. Entonces, me parece también muy significativo de esta artista el que traiga estos elementos de la naturaleza muerta, pero que no está muerta, ¿no? O sea, que realmente hace parte de todo el ciclo que hay allí, hace parte del paisaje, lo está alimentando, lo está sosteniendo también, pero también cómo lo pone en un punto central de la obra, ¿no? Y entonces ahí ya esto que estaba, vamos a decirlo, muerto, está vivo, porque ahora entabla un diálogo también con las personas que aprecian esa obra o que observan esa obra, incluso nosotros en este espacio, eso muerto ya nos está dando para hablar y está creando nuevas conexiones, ¿no? Nuevas relaciones. Eso Sí, también me y está parece. hablando de la muerte, que es muy difícil, ¿no? Y cuando yo digo, por eso digo que la naturaleza Ujú, es una fuente inagotable de metáforas y de explicarnos y de poder narrarnos a través de ella. Y esto es lo que hace Georgia O'Keeffe, y además ella lo ujú, decía, Georgia O'Keeffe, perdón, ella decía eh, que era memoria, que era una parte viva, que para ella era importante, ¿no? Todos esos encuentros, porque ya se los, claro, cuando caminaba se los iba encontrando. Entonces, sí. también era una forma, pues, de paisaje, ¿no? Esos cadáveres que se iba encontrando ella en un desierto. Y esto que has dicho tú es que me parece como, ¿no? Que es verdad, que es la muerte, ese ciclo, que nos cuesta tanto hablar de él, porque, bueno, pues Ujú, al final es muy difícil, sobre todo depende de qué zonas del mundo seamos, es más difícil todavía. Y eso también lo hace, de hecho, Ana Dodas, que es la poeta, ella también habla mucho de la muerte y además tiene algo como muy bonito, a mí me ha gustado mucho, es verdad que era muy ujú, joven ella, pero que es, cuando habla del paisaje, ella, más que hablar de los paisajes verdes, bonitos, luminosos, etcétera, ella, hablaba mucho y le gustaba hablar mucho y se encontraba como muy cómoda en los paisajes. En esta zona de Cataluña hay mucha niebla, ¿vale? Pues todos esos sí, paisajes de niebla, en lo que todo está medio definir, que no se acaba de ver mm, claro, que no está todo iluminado y esto es lo que hay, ¿no? Sino que parece ujú, como que todo es un poco más moldeable, ¿no? Yo creo que es un poco esto. Yo bueno, y es mi opinión, esto es una sí, lectura personal de ella, ¿eh? Y me gusta mucho cómo hace eso porque es toda esta muerte, si quieres, toda esta oscuridad, todas esas, ella las convierte como una especie de oportunidad, ¿no? De poder ser, de poder desarrollarse, de ujú, poder expresarse en toda esa zona donde todavía no está todo claro, donde todavía se puede ser muchas cosas, ¿no? Esa ujú, zona de niebla. De hecho, hay un momento que dice, la niebla es mía en una de sus narraciones, la niebla es mía, como diciendo, quédate tú la luz, quédate tú todo eso que está como muy visible, claro, muy ordenado, ujú, déjame a mí esta parte donde todavía todo está por descubrir. O sea, que nada, es que bueno, ujú. y es toda una metáfora, ¿no? O sea, al final, Sí, 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 o sea, y es una también metáfora. siento, eh, como en el punto de la historia donde muchas veces a las mujeres también se les ha prohibido o se les ha alejado de ciertos ámbitos, también hay muchas veces lo que hemos estado en la niebla, ¿no? O sea, hemos estado ahí y al ir como también a lo desconocido, a lo no controlable, a lo no,
es parte también de ir a nuestra propia naturaleza, a eso. Y quizás esto lo conecto con lo que hablábamos al inicio de cómo es importante dibujar las puertas o las ventanas o tener esos referentes de, porque tenemos muchos espacios que son niebla, ¿no? O sea, muchos de esto es lo prohibido, esto no lo puedo tocar, esto no se puede, o esto es lo único que es lo que puedes pensar, o lo que puedes hacer, o lo que puedes crear, o lo que puedes usar tus manos. eh, y todo lo otro está en niebla, pero cuando reivindicamos eso, o sea, como que reivindicamos esos espacios de la niebla, de la muerte, de el vivir, no sé, en soledad, em, como que eso también hace parte quizás de lo que se despierta y de abrir camino, ¿no? Muchas veces. Sí, sí, lo has explicado súper bien. O sea, sí, es que va muy bien explicado, perfecto. En esa niebla hay oportunidad también a veces, hay oportunidad para nosotras. En esa niebla habitamos muchas veces y hay Ujú. oportunidad. Y como dice Ana Dodas en muchos poemas de ella, esa luz, a veces esa luz del sol, a veces hiere porque porque nos deja una realidad que quizá tampoco nos gusta, muchas veces. Entonces, a mí eso me gusta mucho de ella, porque es esa oportunidad también en esos momentos en que no acabamos de ver claro nuestro camino, ¿no? Encontramos ahí también esas puertas, y las puertas que están ahí están para abrirlas y también hay puertas para cerrarlas y decir esto no lo quiero y ahí se queda. Y eso también es Sí. importante hacerlo en la vida. Abrir puertas y algunas cerrarlas y decir ahí te quedas. eh, Sí, sí, sí. no te Y quiero yo creo que eso hace parte también de la libertad, ¿no? O sea, del recordar y de la creatividad, el decidir qué puertas abro, qué puertas cierro. Y creo que aquí el punto importante es el poder recordar que podemos elegir, que tenemos esa elección. capacidad de elección. Exactamente. Y creo que eso es vital. Oye, pero ha sido súper interesante. Yo realmente me quedaría aquí hablando contigo muchísimo más, porque tú Ya nos dices veremos, algo ya nos y yo veremos. me voy acordando de otras cosas y tengo y como que va surgiendo, ¿no? Vamos aquí Yo creo que es el alimentando, problema seguir de hablando. las antecesoras, que es un hilo interminable, o sea, que realmente te pones a hablar y te salen 1000 Sí, temas, porque, bueno, sí, ese es el sí. problema de No, de yo toda la creo que memoria. esa es la oportunidad. Para una hora es el Por problema. una hora sí. Total, total. Mira, y para ir cerrando, porque ya el tiempo Sí, se sí, nos va cerramos, pasando. cerramos. Sí, sí. Em, bueno, una pregunta, pero si sabemos que somos naturaleza, o sea, yo parto de eso, de ese punto. Eh, si tú pudieses tener uno de los poderes o una de las habilidades que tiene otro elemento de la naturaleza, ¿cuál escogerías? ¿O cuál te gustaría tener? Si yo tuviese esta noche una varita mágica y fuese yo la madre naturaleza y te dijese, Vero, te lo concedo ese don de cualquier otra especie, otro elemento de la naturaleza. Ostras, pues, venga, voy a decir uno, ¿vale? Que puede ser muy destructivo, ¿vale? Pero a veces creativo. Es ese poder de la ebullición, del magma, eso que todavía está por salir, que está por crear, que es verdad que puede parecer ahora como muy muerta y destructiva, pero no, es todo lo contrario, es esa capacidad de abrir caminos nuevos, pero de cero, radicales, Ujú. totalmente. Eso es lo que me encantaría, pero sin matar a nada. Tú, el volcán en el océano, El abriendo volcán, camino, sí, creando sí. vida. Y me parece súper lindo también esto, porque es reivindicar también ese, como ese fuego interno que hay, pero también el camino largo, ¿no? O sea, el proceso, porque también para que luego que este volcán se creen a partir de ahí las islas y todo lo que hay un proceso también largo muchas veces, pero me parece súper lindo. Mujer volcán, te voy a decir ahora. El volcán. Mujer No volcán. sé si tanto, pero sí he pensado, pues ese es el que ya me dirás el tuyo, ahora no sé si te da tiempo, pero claro, ahora me has dejado con la intriga. Desde Bueno, aquí nos quedan unos minutitos para no pasarnos mucho.
de pues mira, hace poco, lo hablaba con Gaby, que creo que está también en el live, y yo caí en cuenta que yo quiero ser montaña, quiero ser mujer montaña. Yo tengo al frente de mi casa, tenemos un monte, se llama el Monte Hacho, y siempre también es como la capacidad de estar, de ser impermanente dentro de la permanencia que somos, ¿no? Pero el hecho de albergar tanta vida, ¿no? Todo lo que cobija, todo lo que alberga una montaña y de permanecer ahí, eso me parece precioso, ¿no? O sea, el de ser hogar, por ejemplo, el del Monte Hacho del frente tiene olivos, pero también tiene una parte rocosa, pero también tiene una parte de bosque agreste, y también detrás de ella sale el sol. Entonces, bueno, yo la verdad que me gustaría ser una Montaña, montaña. muy bonito. Muy poético además. Es Sí, que eres muy poética tú. Y muy, ¿sabes? Y con esa calma que tienes, es una gozada. pues, Yo soy más así. ay, pues muchísimas gracias a todas las personas que se han unido. Esperamos que esta conversación haya sido nutritiva y esperamos que también, si no están suscritas a Crea como una chica o a Sostenibilidad 4x4, pues que se suscriban para que tengan noticias de nosotras, que nos hagan seguimiento. Compartiremos posteriormente la grabación. ¿Y qué te Sí. parece, Vero, si también ponemos luego ahí los libros de los que hemos estado hablando y eso para Sí, que las estaría bien personas los ponerlo en tengan? la grabación de los libros Sí, que hemos sí, hablado, los tuyos y ponerlo bien. los míos Sí, para y que, los pues que eso, tú has traído también, como para que los que tengan curiosidad, nos hayamos picado y quieran empezar a tirar del hilo, pues que lo puedan tener. eso, que trae el hilo, Así que que trae el hilo. muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un espacio precioso. Muchísimas Gracias a gracias, ti. Vero, por encontrarnos aquí. Muchas gracias a ti, me ha gustado Y mucho estar contigo y hablar contigo. Me encantan estas charlas y gracias también a todo el mundo que ha estado aquí, a Elena, bueno, todas las que os he ido viendo, Gabriela, no me sí, acordaré todas, sí, Pilar, todas las que habéis estado por aquí. Gracias porque me hace mucha ilusión y nada, espero, no sé, pues si hay alguna chispita por ahí del volcán que sea, sí, que se ha encendido estupendo. total. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Chao. Adiós.